invitado a una persona que tiene una trayectoria de más de 5 décadas al servicio de nuestra Iglesia Católica. El día de hoy nos acompaña el Padre Toribio. Él es una persona que se ha dedicado a poder sembrar esa semilla de la fe en nuestra diócesis de San Marcos. Le dejo el tiempo para que él pueda presentarse con nosotros. Muy buenas noches, paz y bien a todas y a todos. Soy el Padre Toribio Pineda García, asesor de la Pastoral Social de la Diócesis de San Marcos y vicario de la Parroquia de San Pedro Apóstol en San Pedro Zacatepeques. Gracias, Padre. En esta oportunidad tendremos un video que se titula La fe y la política van de la mano, ¿sí o no? Entonces iniciamos con unas preguntas. La primera es, desde su perspectiva, para usted, ¿qué es la política? La política en sentido amplio, en el sentido amplio de la palabra, es el arte del bien común. Es ocuparse de todo lo que tiene que ver con el bien común, en el sentido amplio. Luego está la política partidista, que es cuando uno ya milita en algún partido político, ¿verdad? Pero la política en polis es una palabra griega que significa la ciudad, la ciudadanía. Entonces es todo lo que tiene que ver con el bien común. Muy bien, Padre, gracias. Bueno, yo acá tengo la Constitución de la República de Guatemala porque va relacionada a la segunda pregunta. A mí se me hace muy interesante cómo inicia las primeras líneas de la Constitución. Inicia invocando el nombre de Dios. En base a eso, la pregunta es si la política y la religión van de la mano. La política como interesarse y preocuparse y ocuparse por el bien común no tiene religión. Es obligación de ver por el bien común de cualquier religión en la que uno milite. Lo único que se necesita es que uno sea ciudadano de un país, no importa si es católico, si es evangélico, si es mormón, no importa, o si es ateo, no importa, es un ciudadano, entonces tiene que ocuparse y preocuparse por el bien común, por el bien, en el caso de la municipalidad, pues tiene que interesarse por el bien de su municipio, uno en el municipio donde vive, donde trabaja, donde permanece, interesarse por el bien común en el municipio. En el departamento, interesarnos por el bien común en todo el departamento, y a nivel nacional, interesarnos por el bien común en todo el país. Muy bien, Padre. Yo creo que más clara la respuesta no puede ser. Entonces pasamos a una segunda pregunta que también es muy interesante. Va de la mano con la primera pregunta. ¿Qué opina usted de la participación del rector de la Universidad Rafael Landívar, el padre Miquel Cortés, en la elección de candidatos a magistrados de la Sala de Cortes de Apelaciones? Bueno, que le corresponde totalmente participar en la elección de cortes, porque quienes están participando son los rectores de las universidades del país, y él es rector de la Universidad Rafael Landívar, entonces le compete participar, tiene todo el derecho y la obligación de participar. Muy bien. Bueno, creo que a veces se nos hace como complicado escuchar las noticias y a veces nos ponemos como que, ¿pero qué está haciendo un sacerdote? ¿Verdad? Muchas veces sentimos de que la política realmente no es el lugar de un sacerdote o de un cristiano, pero creo que usted nos está dando unas respuestas muy atinadas que necesitan ser escuchadas por más personas para que sepan realmente cuál es el papel de un cristiano o pues también de un no cristiano. La siguiente es, ¿qué desafíos presentan los cristianos en la política?
Bueno, pues el desafío que se les presenta a los cristianos en la política es el de ejercer la política de la manera más honesta, de la manera más honrada, de la manera más transparente posible, no buscando intereses egoístas, intereses particulares, intereses de grupos, de sectores, de familias, sino interesándose por ver por el progreso, el desarrollo, el crecimiento integral, el bien común del país, del municipio, del departamento. Es un reto bastante difícil que se les presenta a los cristianos porque, como bien sabemos, en Guatemala la corrupción está muy metida en muchos ámbitos, y el campo de la política es un campo en donde la corrupción se ha metido hasta los tuétanos, podríamos decirlo, ¿verdad? Entonces un cristiano, llámese católico, llámese evangélico, tiene el reto, el desafío de decir: yo puedo interesarme en la política, yo puedo interesarme por el bien común de mi municipio, si soy alcalde, de mi departamento, si soy diputado, de mi país, si tengo un cargo mayor. Yo puedo ejercer política, yo puedo trabajar por el bien común en mi país y puedo hacerlo honestamente, correctamente, transparentemente, viendo de qué manera pongo al servicio de mi pueblo aquellos dones, aquellas cualidades, aquellos carismas que Dios me ha dado. Es un reto difícil para un cristiano, mantenerse apegado a valores, mantenerse apegado a principios. Es un desafío porque va a estar rodeado de corrupción, va a estar invitado por los corruptos a actuar corruptamente. Y incluso le van a decir: no seas tonto, no seas tonto, aprovecha esta oportunidad que estás en este cargo para ver por tus intereses particulares, para ver por tu interés económico. Y él tiene el reto, el desafío de decir: no, yo soy un creyente, yo creo en Cristo Jesús y Cristo Jesús me pide que yo no me sirva de los demás, sino que yo sirva a los demás. Y estoy en este cargo no para buscar mi servicio, estoy en este cargo para servir a los demás. Y ahí es en donde el creyente, llámese católico o evangélico, porque también los evangélicos creen en Cristo Jesús y deben orientar sus actuaciones por los valores de Cristo Jesús también. Aquí es en donde el creyente recuerda aquellas palabras de Jesús: el que quiera ser el mayor entre ustedes, que sea el que lo sirva. Así como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir a los demás. Ese es el reto que tiene el creyente, y lamentablemente muchos católicos y muchos evangélicos no han respondido como se esperaba ese reto. Muchos católicos y evangélicos que se meten a cargos públicos caen en la corrupción. Se olvidan de los valores cristianos, se olvidan de los principios cristianos, se olvidan de las enseñanzas de Jesús, y lo que prevalece más es el amor al dinero, el amor al poder. Y pierden esa oportunidad que tenían de demostrar: un católico, un creyente en Cristo Jesús, puede ser creyente y puede desempeñar un cargo público de una manera digna, de una manera decente, como Cristo Jesús le pide que lo haga. Es un reto difícil, pero que yo creo que hay creyentes, yo he conocido creyentes que han desempeñado cargos públicos de manera honesta, de manera honrada, de manera transparente, pensando en el bien común, no pensando en intereses mezquinos, en intereses sectarios. Muy bien, padre. Creo que usted mencionó algo muy importante,
que el modelo que tenemos claramente, nosotros sobre todo como cristianos, pues es Jesús. Él es el político que realmente veló por los derechos, veló por aquellas personas que lamentablemente pues eran discriminadas en ese entonces, ¿verdad? Él trató a todos por igual y así es como nos sigue juzgando. Él nos trata a todos por igual porque todos hemos sido pues semejantes a Dios que nos ha creado. Entonces, todos debemos de basarnos en Él para seguir nuestra visión política, ya sea dentro de un partido o pues también podemos tener participación activa en las instituciones que servimos. Y sí, sí, pues yo le puedo mencionar algunos nombres de gente que se ha mantenido y han ejercido los cargos políticos con dignidad, con transparencia, pensando en el bien común. Por ejemplo, tenemos a Manuel Coloma Argueta, el licenciado Manuel Coloma Argueta. Él era un político nato que estaba al servicio del bien común, al servicio de los demás. En el Congreso de la República hemos tenido durante algún tiempo a Alfonso García Bauer, al licenciado Alfonso García Bauer, preocupado por ver desde el Congreso por el bien de Guatemala. También poco antes de Poncho Bauer, como le decíamos cariñosamente, antes de él estuvo Adolfo Fito Mijangos, también, ¿verdad? Un abogado digno, un abogado entregado al bien de su país, ¿verdad? Y así podría mencionarle otros funcionarios públicos que han demostrado que se puede ser creyente y ejercer los cargos públicos con honestidad, con dignidad, con transparencia. Justamente, yo creo que esa debería ser nuestra mayor intención, que se hable bien de un político, sobre todo cuando está ejerciendo, ya sea en el Congreso o como alcaldes, no sé, que su nombre sea muy bien mencionado, porque lamentablemente en el país, como usted lo decía, más se escucha en que tal político está metido en casos de corrupción y es triste, sobre todo saber que son personas que se dicen llamar cristianos, ¿verdad? Es muy triste y lamentable nuestra situación, pero creo que los nombres que ha mencionado, muchas personas van a estar de acuerdo con usted y sobre todo deberían de ser inspiración para los que vienen atrás. Gracias por su respuesta. Bueno, tenemos acá una más y bueno, dentro de la política un poco más, podríamos ir entre partidista, tenemos ciertas posturas, igualmente de personas que participan en esto que es la polis y que son conocidas como de izquierda o derecha. ¿Usted se considera o se inclina hacia uno de estos lados? Bueno, yo diría que sea la gente la que me ubique mejor, ¿verdad? A mí lo que me interesa y por lo que trato de luchar es por la dignidad humana, por respeto a los derechos humanos, porque la justicia sea objetiva e imparcial, apegada a lo que dice la Constitución de la República de Guatemala, que todos somos iguales ante la ley, ¿verdad? Y por ahí le apuesto yo, que la justicia no sea como las serpientes que solo pican a los descalzos, ¿verdad? Sino que la justicia sea que todos somos iguales ante la ley y que ese artículo constitucional que se respete por parte de todos los funcionarios del sistema de justicia. Gracias. Ahora vamos a una pregunta quizá un poco más personal. Yo lo he escuchado a usted hablar en homilías, he tenido la oportunidad de recibir clases con usted y pues me surgió la duda en algún momento y hoy aprovechando pues me gustaría hacérsela. Si usted en alguna oportunidad pues soñó o se imaginó teniendo algún cargo público en este caso, ¿verdad? Así como haber lanzado alguna campaña política o algo por el estilo. Pues la verdad que yo haya soñado en eso, no recuerdo que haya soñado en eso, porque
Pues nosotros como sacerdotes tenemos posibilidad de ayudar a la gente. Cada quien tiene su... Hay una cita del apóstol San Pablo que dice que Dios nos ha dado a todos y a todas cualidades y que esas cualidades nos las ha dado para el bien común, para servir a los demás. Y yo siento que esas cualidades que Dios me ha dado para servir a los demás, las estoy tratando de ejercitar como sacerdote en el cargo, en los diferentes cargos que he tenido de las diferentes parroquias y actualmente como vicario de esta parroquia de San Pedro Apóstol. Entonces, que yo haya soñado alguna vez, que haya pensado, no porque desde muy pequeño yo entré al seminario a estudiar para prepararme para sacerdote, ¿verdad? Y no he tenido ningún momento en que yo diga, bueno, a mí me gustaría hacer esto, hacer aquello. No me ha pasado por la mente. Sí, se queda con ser sacerdote. Sí, la verdad no lo he pensado. Bueno, la última pregunta que le tengo es, ¿qué le diría usted al cristiano que todavía tiene dudas sobre la participación en la política? Bueno, pues que lea un poquito más sobre todo los documentos del Papa Francisco, como este documento La Alegría del Evangelio, en donde el Papa dice que la política es la forma más alta de la caridad, porque promueve el bien común. Que lea también este otro documento del Papa Francisco sobre la fraternidad y la amistad social, en donde el Papa vuelve sobre ese mismo tema. Incluso tiene un capítulo, el capítulo 5 de este documento del Papa Francisco, que lo dedica completamente, el título es, del capítulo 5 es La mejor política, la mejor política. Y comienza diciendo, nos hace falta en nuestro medio la mejor política, la política que mira por el bien común. Cuando los cristianos y cristianas de cualquier religión que sea, no importa, lleguen a convencerse de esto que dice el Papa, de que la política es la forma más alta de la caridad porque promueve el bien común, entonces yo creo que van a decir, bueno, estábamos equivocados, pensábamos que la política solo era partidos políticos, solo era comités cívicos, y nos damos cuenta que la política es todo aquello que tiene que ver con el bien común. Yo como cristiano, como cristiana, tengo que ver por el bien común. Entonces me voy a meter a la política para ver por el desarrollo de mi municipio, no para ver por el desarrollo de mi bolsillo, como muchos creyentes en Cristo Jesús lo hacen, que llegan a los puestos públicos y se olvidan de que son católicos, se olvidan de que son evangélicos, se olvidan de que son creyentes en Cristo Jesús y solo van tras esto, tras el dinero y el poder. Pero si nos mantenemos apegados a nuestros valores cristianos, a nuestros principios cristianos, y nos documentamos sobre qué es realmente la política, y logramos asimilar lo que dice el Papa Francisco, de que la política es ver por el bien común, nos vamos a sentir motivados para meternos en la política. Me gusta mucho ese otro pensamiento que tiene el Papa Francisco un poco más adelante en este mismo documento, en donde el Papa dice, la caridad yo la puedo practicar a nivel individual, ayudando a un anciano a pasar un puente. Pero como político, yo puedo practicar la caridad con aquel anciano, construyéndole un puente. Me gusta mucho ese pensamiento del Papa. O sea, en la política tú tienes oportunidad de hacer mucha más obra de caridad que la que haces a nivel individual. Si nos compenetramos de esto, que es pensamiento nítido del Papa Francisco, pues nos vamos a sentir animados, los creyentes en Cristo Jesús, a meternos en la política para ver por el desarrollo de nuestros pueblos. Muy bien, padre. Bueno, amigos, ahora ya conocemos
lo que piensa nuestra Iglesia Católica acerca de la política, y creo que también hasta se nos dieron algunas recomendaciones de documentos muy importantes dados por el Papa Francisco. Yo le agradezco mucho la participación al Padre Toribio, gracias por haber aceptado, gracias por estar acá haciendo este video también para que nos sigamos formando y que pues también su pensamiento, su idea pueda traspasar más allá de solo quedarnos en la diócesis, ¿verdad? Que vaya un poquito más allá al pensamiento de los padres de familia, al pensamiento de los jóvenes y pues quizá de niños, ya que tenemos la oportunidad hoy de poder tener y ofrecer este tipo de contenido en diferentes plataformas. Entonces, muy agradecida con usted por haber aceptado. Espero en otra oportunidad nuevamente tenerlo, ya sea con un tema similar o diferente, ¿verdad? Para que sigamos aprendiendo sobre todo de temas que involucren a toda una sociedad. Entonces, muchas gracias. No sé si tiene algún último mensaje ahí que nos quiera compartir. Con mucho gusto he aceptado esta entrevista y la felicito por abordar este tipo de temas. Qué bueno que los aborden en la carrera que usted está siguiendo en la universidad, porque esto nos permite hacer un poquito de más conciencia entre toda la cristiandad, entre todos los cristianos, ¿verdad?, que tienen una idea equivocada de lo que es la política. No, yo no me meto en política porque es mala. Usted es el que la puede hacer buena o mala. La política no es buena ni mala. Depende de cómo actúe usted, la va a hacer buena o la va a hacer mala. Y usted tiene la oportunidad de hacerla buena sirviendo a los demás. Entonces, felicitaciones por este tipo de videos que ojalá que puedan ayudar a la población cristiana en general a actuar de una manera diferente a como se ha venido actuando, porque todo lo que pasa en nuestro país es y debe ser de interés para todos y para todas. Así es que felicitaciones por estas iniciativas. Gracias, Padre. Bueno, así que ya lo saben, si quieren más contenido como este, pueden darle me gusta al video, compartirlo y pues suscribirse al canal, y nos vemos en una próxima.